Aproximarse al mundo complejo como lo hemos hecho siempre está obsoleto. No transforma, no desafía, no permite avanzar ni crecer. Aproximarse con una mirada que incorpore las nuevas dinámicas sociales, buscando la convergencia, genera la diferencia. Integrar conocimientos, integrar puntos de vista y experiencias, integrar talentos, integrar culturas, nos permite transformar. En la FINIS buscamos integrar la academia con la investigación y el terreno. Buscamos integrar la reflexión y las pausas con la dinámica social de la ciudad. Buscamos integrar las artes, la ciencia, las humanidades en la formación profesional. Porque integrar permite conectar, permite transformar. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Aproximarse al mundo complejo como lo hemos hecho siempre está obsoleto. No transforma, no desafía, no permite avanzar ni crecer. Aproximarse con una mirada que incorpore las nuevas dinámicas sociales, buscando la convergencia, genera la diferencia. Integrar conocimientos, integrar puntos de vista y experiencias, integrar talentos, integrar culturas, nos permite transformar. En la FINIS buscamos integrar la academia con la investigación y el terreno. Buscamos integrar la reflexión y las pausas con la dinámica social de la ciudad. Buscamos integrar las artes, la ciencia, las humanidades en la formación profesional. Porque integrar permite conectar, permite transformar. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio que hemos organizado desde el posgrado de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterre, específicamente desde el Magíster en Experiencia de Usuario UX, y el cual llevamos a cabo también con la colaboración de Designar. Hoy tenemos el agrado de abrir este espacio de reflexión y diálogo sobre un tema tan actual y desafiante como es el uso de la inteligencia artificial en la experiencia de usuario. En estos momentos estamos viviendo una transformación acelerada en cómo las personas interactúan con las tecnologías digitales, y la inteligencia artificial está cambiando de manera profunda las prácticas en el ámbito del diseño, los modelos de interacción y también los criterios éticos con los que abordamos esta disciplina. Este conversatorio forma parte de nuestra línea de formación crítica e interdisciplinaria que busca integrar las nuevas tendencias con una mirada humana, ética y contextualizada sobre el diseño de experiencia. En esta ocasión, para esta conversación nos está acompañando la doctora María de los Ángeles Ferrer, quien tenemos el honor de contar con su presencia y quien también es académica del Magíster en Experiencia de Usuario de la Universidad Finisterre. La doctora María de los Ángeles Ferrer es doctora en Ciencias de las Gerencias de las TIC, con un magíster en Ciencias de la Comunicación, mención Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien también es licenciada en Diseño Gráfico. La doctora Ferrer, además de ser académica en nuestra Universidad Finisterre, también es académica en la Universidad Tecnológica Metropolitana, es socia y fundadora de la consultora Designar,
Ha hecho vida docente y académica desde el año 2002 y también es directora del Observatorio en Experiencia de Usuario para la Inclusión Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. También es directora del UX Lab UTEN y actualmente está desempeñándose en algunos proyectos de investigación como Access, inteligencia artificial para la experiencia usuaria accesible, y la interseccional entre género y discapacidad en la brecha digital. Las dejo con ustedes a la doctora Ferrer, quien nos va a hablar un poco de la temática que nos convoca el día de hoy. Adelante, profesora. Hola, Ronald, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Finisterra y al Magíster en Experiencia de Usuario. Fíjense que tal como les comentó hace un ratito el profesor Ronald, yo les quiero conversar sobre las aportaciones de la inteligencia artificial para el diseño de experiencia de usuario, pero yo voy a ponerle foco al área específica de investigación de usuario, ¿ok? Antes de partir, hablando de la implicancia de la tecnología dentro de la investigación de usuario, me gustaría ponernos en contexto con lo que es experiencia de usuario. Es un término que ya en los últimos años es mucho mejor entendido, mucho más comprendido por la industria, pero a mí me gusta darle una mirada y sacarlo del límite de la experiencia que sentimos al momento en que nos relacionamos con productos digitales. A mí me gusta entender la experiencia de usuaria desde los diferentes canales comunicacionales que podemos tener como marca, como producto, con nuestras audiencias, y todas esas emociones, todas esas sensaciones y todas esas gratas experiencias que podemos ofrecerle a nuestros usuarios desde los diferentes canales, tanto físicos como digitales. Fíjense que el Physical System es un concepto que en los últimos años ha entrado en boga dentro de la investigación y a nivel mundial, porque fusiona todas esas sensaciones y esas experiencias que podemos ofrecerles a nuestros usuarios desde esta dualidad de una manera complementaria, donde la interactividad se da gracias a esa participación y a ese control que le ofrecemos a nuestros usuarios en los diferentes entornos. Entornos que responden de una manera personalizada, tomando datos concretos y precisos de la audiencia para ofrecerle una experiencia muchísimo más cercana, muchísimo más transversal en los diferentes canales de comunicación que podamos tener, tanto digitales como físicos, y donde en los últimos tiempos las nuevas tecnologías hoy, pero que van a cambiar conforme avanzan los años, han involucrado como la inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como la realidad aumentada y extendida. Realmente entonces, este pequeño preámbulo era para ponernos en contexto de todas las posibilidades que tenemos para interactuar con nuestras audiencias en los diferentes entornos, con la posibilidad de ofrecer conexiones cercanas, empáticas y significativas para nuestros clientes o nuestro público objetivo. Ahora bien, para lograr esto, se hace necesaria la mirada y la intervención de diferentes expertos y de diferentes disciplinas, ¿ok? Esa interdisciplinaridad entonces concebida por la experiencia de usuario, como todas esas aportaciones que pueden hacer todos los perfiles profesionales del diseño, de la arquitectura, la ingeniería, la comunicación y los diferentes ámbitos y las carreras involucradas. Todas con aportaciones para generar estas gratas experiencias. Ahora bien, todas estas miradas, todos estos conocimientos y metodologías, ¿de qué manera confluyen? ¿De qué manera dialogan? Dialogan, evidentemente, a través de una pauta y de un procesamiento entregado a través de la metodología de experiencia de usuario con foco en la investigación de usuario. Esta es una metodología que parte de los modelos dinámicos o los modelos ágiles propios del doble diamante y del pensamiento del diseño, design thinking, donde cada una de las etapas transitan de una manera iterativa, de una manera orgánica o fluida, pero con el foco
de, en una primera instancia, tener una profunda comprensión del problema y, sobre todo, entender a los usuarios y entender el contexto del problema, que es donde vamos a entregar nuestra solución. Para lo cual tenemos que aplicar una serie de técnicas de investigación que nos va a permitir recabar data que posteriormente vamos a tener que analizar y sintetizar para transitar a este segundo diamante y lograr una solución coherente con el problema que queremos resolver. Desde esa mirada, entonces, y tras la aplicación de todas estas técnicas de investigación, uno de los principales problemas a los que nos hemos enfrentado todos los investigadores en experiencia de usuario es a que la recopilación es bastante cuesta arriba, la recopilación de la información y el análisis de los datos. Yo creo que ese es el gran desafío dentro de la investigación de experiencia de usuario y donde la inteligencia artificial nos ha dado grandes aportaciones. Dentro de este proceso, o este proceso como tal, se da en tres grandes hitos. El primero, que es el de recogida de la información. El segundo, procesar y tratar esta información para entenderla, tomar decisiones y con estas decisiones poder presentar los resultados a nuestros clientes o a nuestro equipo de trabajo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede agilizar, sistematizar este procedimiento? Para esto, quiero partir la reflexión con unas ideas entregadas por Don Norman en un evento, el Congreso UX Virtual, que se llevó a cabo durante la pandemia en el año 2020, donde 5 años atrás se le hacía mucho cuestionamiento a las aportaciones de esta tecnología para el diseño de experiencia de usuario. Y las dos grandes ideas entregadas durante ese congreso por Don Norman era que evidentemente en ese entonces, y que sigue existiendo en la actualidad para el diseño de experiencia de usuario, se va a emplear cada vez más la inteligencia artificial y que no tenemos que tenerle miedo, que tenemos que tener claridad que nos va a ayudar a agilizar y automatizar y a simplificar muchos de esos procesos. Ahora bien, las principales ideas eran que no debíamos suponer que esta nueva tecnología nos iba a quitar el trabajo, para nada. Evidentemente, para que se lleve a cabo el diseño de experiencia vamos a requerir de más profesionales, de más humanos capacitados en entender las personas, entender los problemas, entender los contextos para aplicar coherentemente la inteligencia artificial. Se conversó también de que debemos aprovechar los beneficios de esta tecnología que nos va a ayudar a analizar de una manera más rápida y expedita la información. Nos permite automatizar los reconocimientos de emociones a través de la lectura facial. Nos permite desarrollar técnicas de investigación de una manera más expedita, configurando preguntas de una manera más rápida, según lo que queremos descubrir o según las categorías de investigación que definamos. Y muchas veces nuestros usuarios o las personas se sienten más cómodas y son mucho más sinceras respondiendo preguntas a un sistema. Entonces, ocupemos esas bondades de la tecnología. Don Norma comenta que no cree que en aquel entonces, 5 años atrás, va a haber una inteligencia artificial tan perfecta y a la fecha, 5 años después, coincido, ¿ok? En los últimos años ha evolucionado enormemente, pero todavía le hace falta muchísima mayor madurez. Pero algo que sí tenemos que tener claridad es que la inteligencia artificial nos ayuda a identificar posibles escenarios, pero el humano, el investigador, es el que se va a encargar de analizar y de seleccionar la mejor alternativa. Harán falta entonces, bajo este planteamiento, muchísimos más perfiles profesionales preparados en el diseño de experiencia y muchísimos más perfiles profesionales conocedores de las bondades de estas diferentes herramientas de inteligencia artificial para poderlas aplicar coherentemente a nuestro trabajo, permitiéndonos ser más eficientes, más productivos y teniendo siempre la claridad de que nosotros tendremos la última palabra y tomaremos la última decisión para la creación de estas gratas experiencias. Finalmente, dentro de ese evento se ratifica la necesidad enorme de formación de perfiles profesionales dentro del ámbito de la experiencia de usuario, porque vamos a tener muchísimo más demanda, muchísimo más trabajo, deberíamos ser mejor reconocidos al tener estas competencias y estas habilidades
de este uso tecnológico para el diseño de experiencia y los va a convertir en mejores profesionales. La inteligencia artificial, en resumidas cuentas, nos está eliminando muchas horas hombre, mucha carga de trabajo de lo que anteriormente hacíamos manual. ¿Para qué? Para ser más efectivos, más eficientes, para hacer mejor nuestro trabajo en un tiempo mucho más acotado y evidentemente se traduce en mejores productos y en gratas experiencias para los usuarios. La inteligencia artificial, entonces, dentro de este ámbito particular de la investigación de usuario, ofrece grandes aportaciones procesando, analizando, sistematizando información, permitiéndole entonces ser mucho más efectivos en nuestro trabajo. Nos puede agilizar, como les comenté hace un ratito, generando preguntas, generando planteamientos, definiendo categorías y sistematizando información. Nos permite esta información que recabemos analizarla de una manera muchísimo más rápida, mucho más automatizada, teniendo la claridad de que tanto la profundidad como el análisis de la información va a depender de nuestra experiencia como investigadores y de nuestra mirada en relación al problema que estamos abordando. Nos va a ayudar a resumir información clave y a identificar datos de una manera muchísimo más rápida. ¿Okay? Les quiero compartir algunas de las tecnologías más ocupadas. Algunas son en versión gratuita, otras son en versión paga, pero son las tecnologías que ofrecen mayores aportaciones para el ámbito particular de investigación UX. ¿Ok? Para ello, tenemos que tener claridad de generar prompts bien cercanos a lo que queremos descubrir y al problema que estamos abordando, definiendo en estos prompts roles que va a asumir esta tecnología para el análisis de la información, definiendo con claridad qué es lo que queremos hacer a nivel de acción, si queremos que analice, si queremos que procese, si queremos que sistematice, generándole un contexto de qué es lo que va a hacer y el problema que queremos abordar. Y por último, haciendo indicaciones de los formatos de salida de este procesamiento de la información. Fíjense que por más que la tecnología nos va a ayudar a procesar esta data, nosotros vamos a dar los lineamientos y las pautas necesarias para que la información que nos entregue esta inteligencia artificial sea correcta y sea coherente con el problema. Tecnologías, entonces, de utilidad para el UX Research, ChatGPT, yo creo que es la tecnología más conocida por todos nosotros, mejor manejada, versión paga, versión gratuita, y que dentro del ámbito de experiencia de usuario nos puede servir para generar un pool de preguntas, bien sea para encuestas o entrevistas de usuario. Esa información que recabemos nos puede ayudar a analizarla, a sistematizarla y a sintetizarla para la toma de decisiones. A la fecha todavía tiene algunas limitantes, como por ejemplo el procesamiento de información de tipo audiovisual, todavía no lo tiene muy pulido, y es algo que Notebook LM de Google sí lo tiene. ¿Ok? Nos ofrece las mismas funcionalidades que les comenté hace un ratito con ChatGPT, pero nos permite transcribir información audiovisual, esa información que recabamos en nuestras observaciones en contexto, que recabamos en las entrevistas de nuestros usuarios, nos las permite entonces procesar, pasar a formato textual. ¿Y por qué insisto en pasarla a formato textual? Porque ese es el formato que ocupamos para analizar la información mayoritariamente cualitativa que generamos en la investigación. ¿Ok? Tenemos también otra terna de tecnologías que les quería compartir el día de hoy, como Atlas-T, Dovetail y UserBeat. Tecnologías que nos ayudan entonces a procesar gran cantidad de información que recabemos. Nos ayudan a codificar, a relacionar estos códigos, a visualizar los resultados, y en esta visualización se nos hace muchísimo más fácil la toma de decisiones. Yo voy a ponerle foco a Dovetail y UserBeat porque considero que son tecnologías muchísimo más relacionadas con la investigación de usuario y con UX. Atlas-T tiene muy buenas prestaciones para la investigación cualitativa, pero a nivel de gráficas, procesamiento de información o visualización de datos, yo me quedo con las prestaciones de Dovetail y UserBeat.
En ambos casos son herramientas que nos permiten entonces codificar, bien sea códigos generativos automáticamente por la aplicación o códigos que vayan surgiendo de la investigación de una manera inductiva con conceptos emergentes o conceptos deductivos que previamente ya teníamos definidos en nuestra investigación. Una codificación que podemos ver en las dos herramientas, fíjense que la anterior es UserVid, estas dos PEI manejan la visualización de códigos muy parecida, codificación que después podemos agrupar y que después podemos interrelacionar para ir visualizando resultados, ¿ok? Esta información que hemos recabado previamente y que hemos convertido, transcrito de manera textual, podemos después verla de manera agrupada y esta visualización nos permite ir tomando decisiones e ir visualizando resultados. En esta visualización de resultados o insights, estas aplicaciones nos ofrecen las prestaciones de darnos resultados automáticos o que nosotros podamos procesar estos resultados automatizados y dar nuestras aportaciones desde nuestra mirada y desde nuestra expertise como UX Research. Esto que le acabo de presentar entonces son algunas de las ventajas o de las múltiples ventajas que tiene la inteligencia artificial para el diseño de experiencia de usuario, pero algo que a mí me gustaría es que no perdamos el foco, que son una herramienta más de las tantas herramientas que hemos visto y que hemos procesado en los últimos años. Son herramientas que nos apoyan, que nos soportan en nuestra labor, pero que nunca nos sustituyen las aportaciones que nosotros podemos hacer desde nuestra expertise humana y desde nuestra expertise profesional como investigadores de experiencia de usuario. Son software que nos van a ayudar entonces a procesar, a gestionar y a codificar los datos, pero la interpretación, que es visualizar estos patrones, establecer conexiones y extraer conclusiones, es claramente un trabajo del humano. Quiero cerrar entonces esta presentación poniendo en valor todas estas herramientas tecnológicas que nos han hecho, nos han agilizado, nos han hecho mejores profesionales, han hecho que hagamos más en un periodo de tiempo muchísimo más acotado, pero poniendo en valor la subjetividad, la intuición, la comprensión y ese entender los datos recabados y poder conectarlos con las personas, poder conectarlos con el problema de diseño de experiencia que estamos abordando, y eso es lo que hace que podamos tomar decisiones muchísimo más certeras y más cercanas a las necesidades y a las expectativas de nuestra audiencia. El software por sí solo no nos permite ver todos los matices, todas las miradas y todas las alternativas que podemos tener para el diseño de experiencia de usuario. Eso, mis queridos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias, Ronald, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, María de Los Ángeles. De verdad, excelente clase donde nos indicas esas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial para el diseño de experiencias, haciendo ese llamado a la formación de profesionales que cada vez sigan profundizando y avanzando en el estudio de la experiencia de usuario. Profesora, me gustaría hacerle una pregunta en base a lo que nos ha estado comentando. Y quisiera saber su opinión acerca de si la inteligencia artificial tiene otras aplicaciones en otros ámbitos del diseño de experiencias que vayan más allá de la etapa de lo que es la investigación UX. Por supuesto, Ronald. Fíjense que el foco de este pequeño conversatorio estuvo focalizado en el UX Research, que es mi área de expertise. Pero claramente la inteligencia artificial tiene aportaciones para la etapa de empatía,
¿ok? Donde todavía estamos reflexionando de los diferentes perfiles de usuario, de sus diferentes características y necesidades. Dentro de ChatGPT Notebook podemos generarles o podemos pedirles, según ciertos criterios que le incorporemos, que nos genere algunos perfiles automatizados que ya evidentemente nos ahorra N cantidad de trabajo antes de entrar a la investigación con usuarios reales. La inteligencia artificial también tiene aportaciones para la etapa de diseño y prototipado. Existen N cantidad de herramientas, incluso hace algunas semanas surgió la aplicación o lanzaron la aplicación Stitch de Google, donde con solamente incorporar algunas instrucciones, algunos lineamientos, automáticamente la herramienta nos va generando diferentes diseños de interfaces gráficas de usuario. Donde evidentemente, si queremos diferenciar la experiencia de nuestras marcas, allí entra la labor del experto en experiencia de usuario, del experto en investigación de usuario y del experto en el diseño de experiencia, ¿ok? Pero son herramientas que nos pueden agilizar las primeras prácticas de diseño de prototipado, estos prototipos de baja o media, podemos desarrollarlas ocupando este tipo de tecnología. En la etapa de testeo también podemos ocupar estas herramientas para, una vez que estamos con nuestros usuarios reales, testeando nuestras aplicaciones, recabando la información, procesar la información para después entenderla e incorporar oportunidades de mejora a nuestros productos, ¿ok? Pero totalmente convencida de que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse, que es la herramienta que tenemos hoy, pero que es una herramienta que no sabemos si va a mutar o va a surgir algo mucho más innovador o novedoso en los próximos tiempos. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su respuesta. Realmente cada vez nos damos cuenta que tenemos que seguir esta ruta del avance, de la formación, de los estudios en este ámbito de experiencia de usuario, profundizando cada vez más en el conocimiento para poder ser mejores profesionales y mejores líderes en estos ámbitos. Bueno, con estas ideas cerramos este conversatorio que esperamos que haya sido una instancia enriquecedora para la reflexión colectiva sobre el papel de la inteligencia artificial y cómo está jugando y seguirá jugando un papel importante en el diseño de experiencias centradas en las personas. Agradecemos profundamente a nuestra invitada por su generosa participación y desde el Magíster en Experiencia de Usuario de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterre, reafirmamos nuestro compromiso con la formación crítica, ética y actualizada frente a los desafíos de las tecnologías emergentes. Muchísimas gracias a todos. Aproximarse al mundo complejo, como lo hemos hecho siempre, está obsoleto. No transforma, no desafía, no permite avanzar ni crecer. Aproximarse con una mirada que incorpore las nuevas dinámicas sociales, buscando la convergencia, genera la diferencia. Integrar conocimientos, integrar puntos de vista y experiencias, integrar talentos, integrar culturas, nos permite transformar. En la FINIS buscamos integrar la academia con la investigación y el terreno. Buscamos integrar la reflexión y las pausas con la dinámica social de la ciudad. Buscamos integrar las artes, la ciencia, las humanidades en la formación profesional. Porque integrar permite conectar, permite transformar. Universidad Finisterre, integrar para transformar.